Hola amigos, aquí estamos de nuevo, primer día de la etapa maratón, que acaba en la ciudad de Karpenisi, una ciudad de la Grecia central y que está en una zona montañosa. Como sabéis, siempre se da la salida desde el Vivac y siempre hay un pequeño enlace hasta la salida de la especial. Normalmente no son distancias muy largas, entre 20 y 30 kilómetros. De hecho, casi siempre la salida de la especial es una media hora después de haber salido desde el Vivac, por lo que si no te entretienes mucho, llegas sin ningún tipo de problema, pudiendo admirar los paisajes como en este caso. Floating weightless undersea. Diving conscious like a dream. Bueno, pues ya preparados en la línea de salida, soy el siguiente en salir, esperando a que el indicador luminoso se nos ponga en verde para empezar la especial. Podéis observar, los primeros metros son un poco de tanteo para ver qué tipo de terreno es el que nos encontramos, si resbala mucho, poco, si hay piedras, si es solo tierra. Y además hoy había puesto neumáticos nuevos, puesto que como teníamos las dos etapas maratón, que son de más de 300 kilómetros, había que comprobar qué tal agarre tenían. Primeros compases de la especial, como podéis comprobar, nos encontramos con algún que otro espectador. Luego más adelante podréis observar a otros pocos. Otra cosa a tener en cuenta en estos primeros kilómetros es la cantidad de polvo que levantábamos. Si os habéis fijado antes, parece que ya estábamos cogiendo al participante que nos precedía, pero no es del todo cierto. Simplemente es que levantábamos tanto polvo, como podéis observar aquí, que se quedaba suspendido en el aire y tardaba en quitarse. Unido al polvo, cuando el sol nos daba de cara, era la mezcla perfecta para no ver nada. Una vez acabado el control de velocidad, aceleramos para coger ritmo. Lo que pasa que en este caso el polvo nos hizo casi no ver el camino que teníamos que coger. Aún así perdimos unos segundos al tener que dar la vuelta, aunque prácticamente no nos habíamos pasado casi metro.
La rabia de esa pequeña pérdida de tiempo nos hizo acelerar otra vez a muerte, lo que hizo que en esta curva nos colásemos un poco. Una de las cosas bonitas de los rallies es, aparte de la adrenalina de la competición, son la cantidad de paisajes distintos que ves. Aquí cambiábamos de tercio ya y pasábamos de una zona con mucho árbol a una zona de alta montaña más escarpada. Esta zona volvía a ser un terreno más rebaladizo, con mucha piedra suelta pequeñita y arena. De hecho, como podéis ver ahora, nos encontramos en medio de la pista a un participante que se había caído. Aquí volvíamos a una zona más tapada por los árboles. Aparte de la sombra que nos daba un poquito de fresquito, el suelo estaba mucho más húmedo. De hecho, había algunas zonas con barro y charcos. Debe ser que había llovido algo los días anteriores y las sombras hacen que tarde en secarse. De hecho, como veréis un poquito más adelante, tiene una pequeña consecuencia. Prácticamente sin darme cuenta, entre los cambios de luz del sol a la sombra de los árboles, no me di cuenta de esa zona tan embarrada y la rueda delantera se me cerró y fui al suelo. Por suerte sin consecuencias, aunque eso sí, me puse de barro hasta arriba. Qué gracioso, me río de mí mismo. Como veis, parece como si me estuviese jugando algo. Me levanto rápido, cojo la moto, arranco y miro para atrás para que no me pille el participante que venía detrás. ¿Y si se ha hecho algo la moto? Pues ahora nos daremos cuenta. Cuando volvamos a reanudar la marcha, veremos si están las manetas elevadas o bajadas hacia abajo, si el manillar se ha torcido un poco, etcétera. Lo importante es no perder tiempo y que el de detrás no nos pille.
este tipo de terreno era en el que más disfrutaba, así entre árboles, con la tierra húmeda que no levantaba polvo y zonas rápidas. La verdad que era un placer pilotar por este tipo de terrenos. Aquí alcanzaba a otro piloto, que como veis, sin tener que ponerle el aviso de que se deja adelantar, al oírme, muy cortésmente me dio paso. Los controles de velocidad a veces vienen muy bien, sobre todo para descansar cuando llevas mucho tiempo encima de la moto y más aún si vienes de una zona de piedras, aunque en este caso no era así. En esta zona volví a tragar un poquito de polvo cada vez que me acercaba a un piloto o participante al que tenía que pasar. Además, este piloto, como tragaba mucho polvo, quería pasarle, pero no me dejaba, di al avisador para que se dejase adelantar, pero la verdad que no le hizo mucho caso y al final pues tuve que acercarme cuando pude y sin cometer muchos riesgos de poderme caer por no verlo. Aquí por poquito casi me paso el desvío que había que coger, lo que me hizo frenar más de lo normal y que el piloto que venía detrás volviese a pasarme por unos momentos.
habréis visto en otros momentos, si observáis ahora, había zonas en las que había un montón de colmenas. Este tipo de colmenas se llaman colmenas de Landstrom, que son con pintura de arena. Y ahora llegábamos a una zona en la que había mucho más barro. Debe ser que había llovido los días anteriores con abundancia. En estas zonas, debido a la rueda trasera que yo llevaba, que es la Michelin Tracker, no la Enduro Medium como llevo delante, la moto no agarra igual. Y como no tenía ninguna ganas de arriesgar ni de caerme, como veis, un piloto al que había pasado hacía tiempo y que lo había dejado atrás, me volvió a pasar. Aunque luego, cuando volvimos a la zona un poquito más seca, en la que no había tanto barro, volví a recuperar la posición. En este pequeño tramo había que tener cuidado de no quedarse enganchado en el barro, porque como veis estaba curioso, por decir algo. Aquí, como veis, volví a utilizar el botón de adelantamiento. ¿Me lo facilitará? Pues como habréis oído, tuve que pegarle un par de acelerones o tres cuando estaba lo más cerca posible para que se diese cuenta. Aquí estamos Marquitos y yo en el refueling, reponiendo energías y echando gasolina. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Hola Javi. Hola papá. Venga, pues nada, como habéis podido comprobar, habíamos llegado a la mitad de la etapa más o menos, el llamado refueling. Ahí aprovechamos para echar gasolina, por supuesto, y para tomarnos un refrigerio, como se suele decir, y algo de comer para reponer fuerzas porque nos quedaban más de 150 kilómetros. Como habéis visto en vídeos anteriores, incluso en este, yo cuando me acerco a un piloto, si no me ha oído y me da paso, le doy al botón de adelantamiento. En este caso se me acercaba un piloto por detrás que iba más rápido que yo, y como veis, le doy paso sin que tenga que pulsarme el botón de adelantamiento. De hecho, me da las gracias levantando la pierna.
Aquí volvíamos a pasar por un río por el cual ya pasamos hace alguna etapa que otra, pero en dirección contraria. No sé si recordaréis, pero tuve una pequeña caída justo nada más pasarlo. Aunque viendo el vídeo no se aprecia muy bien, como os comentaba antes, el ir deprisa detrás de otro piloto participante que va a ser levantando polvo es muy peligroso. Por eso muchas veces puso el botón para pedir paso, porque como podéis observar en esta ocasión, tuve la caída más fea de todas las que tuve en el rally. El resto fueron despacio o caídas tontas. No es que fuese fea, sino que fue a más velocidad que el resto de las que tuve en la semana que duró el rally. Aunque por suerte a mí no me pasó nada, algún pequeño rasguño en la mano y poco más. Como veis, solamente quedé un poquito manchado y nada, llegábamos a un control de velocidad que nos servía para descansar. Este piloto, como veis, iba un poco desbocado, por lo que se me fue yendo poco a poco. No pasa nada, la etapa es muy larga. Siguiendo un poco su estela, dimos caza a otro piloto, en este caso a nuestro amigo Nacho Canales. Coronando el pico de la montaña teníamos otro control de velocidad. Aunque como podéis comprobar que la zona no es que fuese muy rápida, no había problemas de pasarse de velocidad. Y aquí empezábamos a bajar. Aquí alcanzábamos a otro participante, en este caso a Mario Garrido, que también había salido varios puestos por delante de nosotros. La llegada al final de la especial y a Karpenisi no os la voy a poder mostrar. Por un fallo descuido mío, la noche anterior se me olvidó poner a cargar las baterías, por lo que en breve me quedaré sin batería y no podréis ver el resto de la etapa. Un resto de etapa que la verdad fue lo más picante del primer día de la etapa maratón, puesto que llegamos a una zona de alta montaña en la que había muchísimo barro y además nos empezó a llover. De hecho, algunas trails tengo constancia de que lo pasaron bastante mal para poder subir. Y otro aspecto que no puedo enseñar fue un punto en el que yo perdí un par de minutos porque me equivoqué
al elegir la salida correcta. Aquí, como veis, me cruzo con unos caballos y poco más que contaros. Ahora al final podréis ver las imágenes de cómo quedó la moto de barro y nos vemos en la próxima etapa.